Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Entonces, iniciaremos con nuestra presentación del día de hoy. Nuestra presentación es, digamos, simple en términos conceptualmente hablando, en términos simples, es sencilla, pero la sencillez no necesariamente es enemiga de la precisión o de las necesidades de pronóstico que uno tenga. De hecho, el motivo por el que vamos a hablar hoy de métodos de suavizamiento es porque son métodos que tienen muchas veces una alta capacidad predictiva a un bajo costo y de manera muy rápida, de una manera muy eficiente para realizar. Bueno, entonces, por favor, cualquier inquietud que vayan teniendo en el camino, les rogaría el favor que me lo escriban vía chat. En la medida que la pregunta sea, digamos, rápida de responder, pues la respondo ahí mismo. Si no, todas estas preguntas las dejamos para el final de nuestra sesión. Si por algún motivo, digamos, al finalizar la sesión no nos alcanza el tiempo o simplemente pues no tuvieron dudas pero las tienen después, yo les compartiré mi mail, al final les entrego mi mail y todas las respuestas, pues digamos, todas las preguntas que tengan, discúlpenme, las resolveré, así sea, digamos, fuera del evento. Bueno, iniciemos pues. En la sesión de hoy vamos a ver 4 tópicos, o más bien va a estar dividido en 4 temas. Primero vamos a ver cuáles son las condiciones de utilización de los métodos de cuantitativos cuando hacemos pronósticos. Vamos a hablar cuáles son los componentes de una serie de tiempo. Y finalmente nos dedicaremos a mirar los métodos de suavizamiento, donde haremos énfasis en los suavizamientos exponenciales, que es lo que directamente nos interesa con IBIUS 8. Como elemento final, pues hablaremos un poco sobre las medidas de precisión de pronóstico, que son una de las medidas que comúnmente se utilizan para evaluar el ajuste del modelo, para poder evaluar qué tan bueno es el modelo para pronosticar. Algunos ejemplos de, llamémoslo así, de las figuras, hablando en términos de dibujos, que podemos llegar a encontrar cuando trabajamos series de tiempo del sector minero energético. Por ejemplo, aquí vemos el precio de la gasolina corriente motor. Todas estas son cifras pues, del mercado colombiano, cifras colombianas. Si alguien tiene interés en verificarlas, quedan en la página de la UCME, la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia, www.ucme.gov. Y podemos observar los distintos patrones de comportamiento que pueden tener las distintas series mineroenergéticas que podamos considerar. En este caso traté de coger algunas diversas. Por ejemplo, aquí tengo la gasolina. Esto es precio de gasolina, consumo de diésel, producción de alcohol, carburante, precio en la bolsa nacional de la energía eléctrica, precio internacional del hierro y precio interno del coque. Entonces, por un lado vemos series con distintas digamos, para distintos commodities, para distintos elementos, distintas temporalidades. Bueno, en estos vemos meses, aquí vemos años. En este particularmente, por ejemplo, estamos viendo que tenemos una serie de datos bastante cortica, solo tenemos 22 observaciones. Aquí podemos observar, digamos, esto con una línea, ahorita haciendo una descripción bastante, digamos, llamémosla bastante informal, entonces vamos a hablar simplemente de líneas. Una línea suavizada ascendente, aquí una línea ascendente con algún tipo de picos. Aquí observamos de alguna manera una serie no con mucha tendencia, con algunos picos, digamos, con algunos picos marcados. Nuevamente, digamos aquí, tendencias prácticamente sin tendencia, con algunos picos marcados, una línea muy suave y una mezcla, digamos, de picos con tendencia a partir de noviembre del 2003. Bueno, como sea, cuando nosotros hablamos de métodos de pronósticos, nuestro interés recalca en hacer estimaciones fuera de la muestra. Lo que nos interesa es tratar de conocer cuál es la expectativa, cuál es el futuro que esperamos para un diverso valor, para un determinado valor en diversos elementos, diversos commodities. Muy bien.
Cuando yo voy a utilizar métodos cuantitativos para pronosticar, porque valga decirlo, no todos los métodos que yo pueda utilizar para pronosticar tienen que ser cuantitativos. Yo podría utilizar métodos cualitativos, podría utilizar opiniones expertas, podría utilizar, por ejemplo, métodos Delphi, ¿no? Podría utilizar análisis experto, vuelvo y digo, ¿no? Y son métodos cualitativos. Simplemente, de acuerdo con la experiencia de un grupo de personas, de una persona, podría asumir cuál es el precio que va a ser el día de mañana. Cuando utilizo métodos cuantitativos, o mejor aún, si quiero utilizar métodos cuantitativos, yo debo verificar tres condiciones. Si alguna de las tres no se cumple, pues se convierte, llamémoslo así, en una imposibilidad metodológica para utilizar dichos métodos cuantitativos. La primera de las condiciones es que la variable pueda cuantificarse. La segunda condición, y aunque parezca un poco obvia, es que exista la información. De hecho, pues no me sirve de nada saber que una variable puede cuantificarse o es susceptible de ser cuantificada si no la puedo conseguir. Y finalmente, y muchas veces yo digo que esta es una condición no tanto teórica, sino más de convencimiento propio, es pensar que el patrón del pasado se repite en el futuro. Si yo no pienso, pues si por algún motivo yo no pienso, yo no comparto, yo no creo que el futuro es un reflejo del pasado, pues voy a tener, digamos, problemas de fundamento para poder utilizar métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos se basan en la historia para poder tratar de adivinar el futuro. Bueno, ¿qué componentes se observan en las series de tiempo? Las series de tiempo en general tienen 4 componentes. Tienen un componente de tendencia, uno de estacionalidad, uno de ciclicidad y uno de irregularidad. No necesariamente una serie tiene que presentar los 4 componentes. Puede presentar cualquiera de los 4, puede presentar 3 de ellos, 2 de ellos, en fin, puede haber, digamos, todas las diversas combinaciones en torno a esos componentes. En primera instancia, ¿qué es la tendencia? Y tal vez es uno de los componentes más comunes de observación en cualquier tipo de serie. La tendencia es el movimiento sostenido en el largo plazo de una variable. Es decir, si uno lo habla un poco en términos estadísticos, lo que uno diría sería el cambio en el nivel de la media de una serie en el tiempo. La estacionalidad simplemente son patrones repetitivos en un periodo de un año menos. La ciclicidad es el equivalente de la estacionalidad, pero con la condición de que se repite en periodos superiores a un año. Entonces, por definición, la ciclicidad son patrones repetitivos que oscilan por encima y por debajo de la línea de tendencia. Y finalmente, la irregularidad la consideramos como el componente comodín. Todos los patrones que no se acomoden a la definición de tendencia o de estacionalidad o de ciclicidad, pues serán los componentes irregulares, es decir, todas las variaciones aleatorias que no se explican en los 3 componentes anteriores. Gráficamente, ¿cómo podemos describir esos componentes? Por ejemplo, hablemos de la tendencia. Si observamos aquí en este gráfico, estos son tomados del libro de Anderson, Swain y Williams, al final de estas diapositivas referenciado. Vemos que en general una tendencia es la descripción, podríamos llamarlo de manera informal, lo digo, el movimiento que muestra una serie en el largo plazo. Nosotros podemos observar situaciones donde no hay tendencia, es decir, si yo cruzar una línea promedio alrededor de mi nube de puntos, observaría que es una línea con pendiente cero. En este caso es una tendencia decreciente, tiene pendiente negativa. Y en este caso vemos que es una tendencia creciente, pero es una tendencia no lineal. Entonces, particularmente, y me adelanto un poco, las tendencias que nosotros, pues digamos que nosotros trabajaremos en nuestro modelo de suavizamiento, pues no, están diseñados, digamos, o mejor aún, las tendencias que deberíamos trabajar son las tendencias lineales. Bueno, aquí en este gráfico, de acá de la derecha, podemos ver simplemente una tendencia ascendente y observar cómo sería un comportamiento cíclico, es decir, movimientos, un patrón repetitivo. Aquí vemos cimas con C, cimas con S, ¿sí? Picos de presiones, oscilan a lo largo de la línea de tendencia, que es un componente de largo plazo. Y en este tercer gráfico,
Me gustaría que a través del chat me dijeran, ustedes consideran, o mejor aún, qué componentes consideran ustedes que son fácilmente identificables en este gráfico que tengo acá. En este gráfico de consumo de televisores. Claro, esto no tiene nada que ver con nuestras series minero-energéticas, pero solo por fines didácticos me gustaría, pues la puse y me gustaría que me dijeran qué componentes son fácilmente identificables. Bueno, Noelia, muy bien, pues, comparto plenamente lo de la tendencia. Yo te preguntaría si consideras que deberíamos replantear lo de ciclicidad. Te pregunto a ti, Noel, y les pregunto a todos si realmente la ciclicidad es algo, si tenemos los elementos necesarios para considerar que lo que observo en esta serie son ciclos. Entonces, les doy una pista o simplemente respondo lo que seguramente ustedes ya se han... Ah, bueno, perfecto. Digamos, seguramente lo que ya se han respondido. Claro, cuando tenemos en consideración la periodicidad, vemos que estamos hablando de años. En realidad, si dibujáramos aquí una línea, ¿no? Voy a dibujarla aquí, a pulso, espero que mi pulso no esté muy mal el día de hoy. Bueno, en realidad vemos patrones que oscilan por encima y por debajo de la línea de tendencia. Pero si observamos este comportamiento, digamos, es repetitivo en periodos inferiores a un año. Entonces, vemos normalmente que el primer trimestre y el segundo, el primero es el más bajo, el primero y el cuarto, de hecho, y los más altos son el segundo y el tercero. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué métodos de suavizamiento son los más comúnmente utilizados? Hay unos que simplemente se los referenciaré, pues como por tener, digamos, el bagaje cultural, y nos detendremos en suavizamiento exponencial, que como les decía al principio de esta sesión, son donde nos vamos a detener porque son los métodos con los que podemos trabajar en línea. Para mirar esta cuestión de la media móvil, descartar, para tratar media móvil, simplemente voy a abrir algún archivo en Excel. Quienes quieran, quienes al final del evento quieran tener los archivos, quieran tener el material que les estoy presentando, me lo hacen saber, por favor, me envían su email y por supuesto con mucho gusto les envío todo lo que trabajemos en esta sesión. Voy a abrir algo, no sé, esta de hierro que tengo aquí a la mano. Cuando yo saco un promedio, yo simplemente, o más bien les voy a hacer una pregunta rápida. Yo voy a sacar un promedio, podría sacar aquí un promedio, y podría utilizar dicho promedio para pronosticar. ¿Será que utilizar el promedio de toda la serie observada para pronosticar el año, en este caso 2013, sería un buen estimador, sería un buen método de pronóstico? Seguramente ustedes dirán no, porque si vemos el hierro, vemos aquí un grafiquito rápido, vemos que es una serie que tiene tendencia. En la medida que cojo un promedio, estaré cogiendo seguramente un valor que podría estar usando por acá, y ciertamente, intuitivamente, yo considero que ese pronóstico seguramente va a estar muy desviado de la realidad. Entonces, cuando yo utilizo promedios móviles para pronosticar, simplemente lo que hago es coger literalmente un promedio, llamemos por decir aquí de los tres últimos periodos. En la medida, si ustedes observan, en la medida que este promedio, el promedio de estos tres últimos periodos, de los tres primeros periodos, lo puse en el periodo 4, en la medida que el resultado del promedio lo ubico un paso adelante, puedo utilizarlo para pronosticar. Entonces, con este método sencillo, con una media móvil simple de 3 periodos,
diría que el pronóstico para el 2013 en el precio internacional del hierro sería de $153 por tonelada. ¿Mm? $153 por tonelada. Muy bien. Vamos a ver que yo en realidad para sacar este promedio solo necesité los tres últimos. Entonces una pregunta que tal vez alguien puede estarse haciendo es, si yo necesito, si voy a pronosticar con una promedio móvil de 3 o de 5, llamémoslo, por ejemplo, de 5 periodos, ¿por qué voy a necesitar una serie de más periodos? ¿Por qué voy a necesitar una serie de 20, de 30, de 50 periodos? ¿Por qué normalmente nos recomiendan que utilice mínimo 50 observaciones? Ah, bueno, vamos a ver. Eso tiene que ver con que hacer pronósticos sobre los valores históricos de la serie me permiten tener algunas medidas de precisión para poder determinar qué tan ajustado puede estar mi modelo hacia el futuro. Bueno, entonces, esa es la forma de construir un modelo, un promedio móvil simple, digamos. Si fuera a ser uno ponderado, simplemente cojo y multiplico, digamos, multiplico por 1 la primera observación, luego multiplico por 2 la segunda, y luego multiplico por 3 la tercera, y divido todo esto en la sumatoria de los ponderadores, 1 más 2 más 3. Entonces, convertí eso simplemente en un promedio ponderado. ¿Qué particularidad tiene esta ponderación aquí? Si ustedes observan, el mayor peso, es decir, 3, yo estoy multiplicando por 3, la observación más reciente. Por 2, la observación en segundo, digamos, distanciada a dos periodos, y la que menos peso recibe es la observación más lejana. En principio les digo que eso no tiene por qué ser así, no obligatoriamente tiene que ser así. Lo que pasa es que normalmente uno asume que la observación más reciente es la que pesa más, porque, pues, a la luz de la evidencia, a la luz del conocimiento del mundo real, uno sabe, o uno siente, uno se ha dado cuenta que el pasado reciente, o mejor aún, que el futuro se parece más al pasado reciente que al pasado lejano. Pero vamos a ver ahorita cuando damos medidas de precisión de pronóstico, porque no necesariamente tendría que ser así. Estos ponderadores podrían ser cualquiera, los que ustedes como analistas, como directores, como personas encargadas de hacer la parte de pronósticos, quisieran otorgarle. Bueno, ese digamos un breve brochazo sobre medias móviles para pronósticos. La idea principal, pues les digo, es a partir de una serie, de una selección de periodos, poder obtener un valor futuro. Bueno, entonces, sigamos aquí con esta presentación. Muy bien. Ahora bien, otra manera de suavizar series de tiempo son los métodos de suavizamiento exponencial. Los métodos de suavizamiento exponencial son métodos también que hacen énfasis sobre pues, el pasado. De hecho, veíamos que esa es una de las condiciones para la utilización de métodos cuantitativos de pronóstico, pero tienen una particularidad, digamos, o mejor aún, la diferenciación básica frente a los métodos de media móvil es el siguiente, que si ustedes observan, la media móvil, bien sea simple o ponderada, cuando se utiliza para pronosticar, simplemente coge una porción de la muestra, una porción de la serie de tiempo trabajada. Por ejemplo, en este caso que escogí una media móvil de 3 periodos, cojo 3 periodos, aquí digamos, cojo 3 periodos y así sucesivamente. Cuando yo utilizo métodos de suavizamiento, como el suavizamiento exponencial, lo que hago es incorporar en cada uno de mis pronósticos todas las observaciones, todas y cada una de las observaciones. Entonces, en principio, algo que pareciera que es una ventaja, es que los métodos de suavizamiento me permiten utilizar o me incorporan toda la información que revele la serie de tiempo desde el principio hasta el fin. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque recordemos, las series de tiempo tienen unos componentes y en la medida que esos componentes puedan llegarse a modelar, pues lo que uno esperaría es que pueda tener una forma de pronosticar más precisa. Bueno, vamos a ver
Ya sigo teniéndonos ahí en la expectativa, pero ya inmediatamente vamos a entrar a la parte de suavizamiento exponencial en Nebius. Vamos a ver que tenemos cinco formas de modelar series de tiempo a través de suavizamiento exponencial. Los métodos simples, los métodos dobles, el método de Hall-Winters no estacional, el Hall-Winters aditivo y el multiplicativo. En esencia, digamos, la diferenciación entre cada una de ellas es lo que ven en la pantalla. La simple, digamos, es la básica, cuando tengo series muy estables, series que no presentan componentes de una serie de tiempo muy marcada, ¿no? Es decir, son series que no presentan una tendencia muy grande, que no presentan una tendencia muy marcada, perdón, que no presentan estacionalidad, y en realidad el único componente que sería admisible para trabajar a través de métodos de suavizamiento simple serían los componentes irregulares. Un método de suavizamiento doble, suavizamiento exponencial doble, lo que me permite es trabajar series que presentan tendencia. Un método de Hall-Winters es un método que me permite trabajar modelos que tienen una tendencia lineal sin estacionalidad. Si ustedes observan, conceptualmente, o mejor dicho, perdón, en la práctica, para los fines que necesitaríamos, no existiría diferencia entre el método de suavizamiento doble y el de Holt-Winters. La diferencia, digamos, es que son dos modelos donde este utiliza dos parámetros para su elaboración y este utiliza tres parámetros. Este es más parsimonioso, entonces probablemente uno prefiera este en el momento de hacer el forecast. El método de Hall-Winters, entonces, son métodos que me permiten incorporar tendencias y estacionalidades al modelo, en este caso de manera aditiva, y el Hall-Winters multiplicativo me permite incorporar tendencias lineales y estacionalidades multiplicativas en el modelo. ¿Cuál es la diferencia entre una estacionalidad aditiva y una multiplicativa? Bueno, digamos lo obvio, la estacionalidad aditiva es una estacionalidad que se incorpora en el modelo a través de sumas y la multiplicativa a través de multiplicaciones. En la práctica, ¿qué es lo que realmente nos interesa? O mejor dicho, ¿cuál es la implicación? Que cuando yo asumo estacionalidades aditivas, lo que estoy diciendo es que el hecho que se presente un componente en una serie, yo asumo que ese componente actúa de manera independiente. Es decir, por ejemplo, que si se presenta tendencia, eso no tendría por qué afectar la estacionalidad de la serie. Cuando hablamos de componentes multiplicativos, lo que asumimos es que la ocurrencia de un componente seguramente va a afectar la ocurrencia de otro. Por ejemplo, que haya ciclicidad podría ser que seguramente conduce a que haya estacionalidad, por decir algo. Bueno, si ustedes observan, bueno, entonces vamos aquí a Ibius. O antes de ir a Ibius, pues dos cosas. La primera, si tienen alguna pregunta, pues me gustaría que la hicieran en este momento. Si no, pues no importa, continúo. De todas maneras, pues les digo, las preguntas las pueden hacer en el momento que ustedes consideren. Si ustedes se dan cuenta, de alguna manera yo he venido hablando como muy informal, de alguna manera casi que sin precisiones, como para decir, oiga, pues usted me ha hablado del tamaño no ha hablado que si hace una medida móvil, simple, que una ponderada, que probablemente sea mejor este que este, como que no estoy diciendo, oiga, al final de cuentas, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que debería utilizar para una serie de tiempo determinada? Pues la respuesta es sí, intencionalmente lo he venido diciendo de esa manera, porque si vemos acá nuestro modelo en Ibius, perdón, cierro esto, lo voy a cerrar y prefiero abrirlo así. Vamos a ver que Ibius de manera automática hace el trabajo de pensar sobre cuál es el modelo más apropiado para una modelación de iniciativa. Abramos aquí una serie. Y abramos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, este de... abramos este de energía.
Entonces, lo puedo llevar aquí. Esta es una forma. Pude haber importado el archivo de Excel, o simplemente cojo el archivo de Excel y lo monto sobre el icono del escritorio de Ibius, y es una forma de importar, digamos, una forma práctica de importar archivos. Bueno, aquí lo reconoció. Vamos a ver siguiente, siguiente, y pongámosle finalizar. Entonces lo primero que deberíamos saber es el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, la serie que vamos a trabajar es el precio en bolsa nacional, bueno, el precio en bolsa de la energía eléctrica en el mercado colombiano. Ese es como ya es el contexto. Los valores están dados en pesos por kilovatio hora. Veamos el gráfico. Siempre que trabajo series de tiempo, hacer un gráfico es una forma, o es el primer análisis que siempre debería realizar para pronósticos. El gráfico per se ya me indica a qué componentes me estoy revisando, qué componentes están apareciendo en mis series, y seguramente me está mostrando outliers, me está mostrando sitios donde probablemente hayan quiebres estructurales, en fin. Bueno, para hacer el gráfico, entonces simplemente tengo aquí la serie montada, le hago doble clic en PBN, que es mi serie. Recuerden que lo que hice fue importar el archivo montándolo de Excel en el icono de Ibius. Vuelvo y les digo, es una forma muy útil en la medida que Ibius me crea, digamos, ya me crea todas las variables, mi variable de interés, vuelvo y digo, en este caso es la PBN, el precio en bolsa nacional. Le hago doble clic. Predeterminadamente lo que me sale es la hoja de cálculo. Entonces veo que tengo valores desde enero del 2004 hasta enero del 2014. Tengo 10 años de observaciones. Y para mirar el gráfico, puedo ir aquí a View, le pongo gráfico y le pongo el gráfico de líneas y símbolos, que es el que predeterminadamente viene. Muy bien. Bueno, ese es mi gráfico. Entremos en materia. ¿Cómo se puede hacer yo métodos de suavizamiento para pronósticos en Ibius? Simplemente voy aquí a Proc, a procesos, estando en el gráfico, perdón, y vamos a ir a la herramienta de Exponential Smoothing, suavizamiento exponencial, y utilizaremos la alternativa de suavizamiento exponencial simple. Vamos a ver en realidad que esto no solo hace referencia a suavizamiento exponencial simple, sino a los 5 métodos de pronóstico que les mencioné en las diapositivas. Hagamos una revisión de la interfase que nos muestra Ibius y posteriormente pues vamos a mirar algunas cuestiones sobre cómo ampliar la base para pronosticar y medidas de precisión de pronóstico. Bueno, en primera instancia, la interfase de suavizamiento exponencial me muestra los métodos que quiero utilizar. Entonces aquí está el simple, el doble, los de Hot Winters que les describía, y los números de parámetros que utiliza cada uno de los suavizamientos, de los suavizamientos elegidos. Arranca de los más parsimoniosos a los que más parámetros utilizan. Los parámetros, digamos, están dados en función de los componentes que incorpore el modelo dentro de la serie, o de los componentes de la serie que incorpora el modelo, mejor dicho. En este caso, por ejemplo, el doble que incorpora la tendencia tiene un parámetro 1, por ejemplo, el multiplicativo que incorpora la tendencia, la estacionalidad, incorpora 3 parámetros. Me dice aquí, simplemente me dice cuál es el nombre que quiero que lea la serie que voy a pronosticar. Recordemos que Ibius, siempre que hago una estimación, me genera una nueva variable. En este caso le pone el nombre en variable más una m, puedo cambiárselo. Aquí en el Estimation Sample, simplemente me dice cuál es el rango de la muestra, cuál es el rango de la serie de tiempo que quiero trabajar para el pronóstico. En este momento, digamos, en este primer ensayo que voy a hacer, voy a utilizar toda la muestra. Y me dice
en esta última casilla, me dice cuántos son los números de periodos que yo quiero considerar en el momento de hacer modelos estacionales. Entonces, normalmente, cuando uno tiene series mensuales, uno pone como estacionalidad un periodo 12. Si tuviera series trimestrales, tendría 4, y así sucesivamente. Normalmente uno habla de estacionalidades mensuales y trimestrales. Raramente uno habla de otro tipo de estacionalidad. Y aquí están los parámetros de suavizamiento. Los parámetros de suavizamiento. Entonces aquí ustedes ven, el alfa es el que hace referencia a la media, digamos al valor medio de mi serie, el beta a la tendencia y el gamma a la estacionalidad. Me da la alternativa de que yo escriba un valor entre 0 y 1 para cada uno de los espacios, es decir, yo le daría un peso a cada uno de los parámetros de acuerdo a lo que yo como analista considere. En la mayoría de los casos, o normalmente, no existe justificación, digamos, no hay una justificación sólida para que yo le dé un parámetro cuando Ibius puede hallarlos de manera automática. ¿Por qué digo que no existe justificación? Porque vamos a ver, en este preciso momento, me detengo aquí y vamos a mirar una partecita conceptual, es cuál es el criterio de suavizamiento. ¿Cuál debería ser el criterio de suavizamiento? ¿Cuál debería ser el criterio para cada uno de estos parámetros? Bueno. Entonces, me detengo un poquito de Ibius, vengo aquí a esta partecita, esta revisión conceptual, y proseguimos con el módulo. Habíamos hablado de las medidas de precisión de pronóstico. ¿Qué son las medidas de precisión de pronóstico? Les decía, las medidas de precisión de pronóstico son las medidas de ajuste que me permiten mirar qué tan bien pronosticó mi modelo en el pasado y con base en eso tomar una decisión de si ese modelo es aceptable para pronosticar en el futuro. El primer elemento, digamos, el fundamento para hablar de los métodos de precisión de pronóstico, de las medidas de precisión de pronóstico, es hablar de error de pronóstico. El error de pronóstico está definido como el valor que observo en un momento dado menos el valor que pronostiqué para ese periodo. La desviación entre el valor real y el valor que estimé para un periodo determinado es lo que se conoce como error de pronóstico. Y con base en el error de pronóstico es que yo monto unas medidas de precisión. Entonces, por ejemplo, uno de los más utilizados, y de hecho es el que utiliza Ibius, es el error cuadrático medio. El error cuadrático medio simplemente es este error, elevado al cuadrado, y promediado por el número de observaciones. La desviación absoluta es el error, pero en lugar de ser elevado al cuadrado, se tiene en valor absoluto y se saca su valor promedio. Y la desviación absoluta porcentual media simplemente es esta desviación absoluta media, pero la muestra de manera relativa. Es decir, aquí yo no voy a tener esto en valores, sino lo voy a tener en porcentajes. Bueno, un detalle, digamos, o una pequeña anotación. ¿Por qué es importante cuando yo hablo de errores de pronóstico trabajarlos al cuadrado en valor absoluto? Porque es importante eliminar el signo. Si ustedes observan, yo cuando hago un pronóstico, puede que yo subestime ese pronóstico o lo sobreestime, es decir, puedo tener valores negativos o valores positivos. Si yo voy a mirar mi modelo qué tanto se ajustó, por ejemplo, a través de un promedio, si yo no elimino los signos, yo podría decir, por ejemplo, que si el error en una observación fue de menos 100 y el error en otra observación fue de 100, el promedio fue de 0. Entonces yo diría, entonces ese modelo me quedó muy bueno porque en promedio la desviación que observé fue de 0. O sea, fue un modelo perfecto. Y eso estamos viendo que es una falacia. No fue un modelo perfecto, simplemente me dio 0 por una pura cuestión algebraica, por pura cuestión de signos. Entonces, nosotros cuando le damos al cuadrado o sacamos valor absoluto, lo que hacemos es eliminar esos signos con el fin de conocer la verdadera desviación que tiene el modelo. Les hago una pregunta. Nuevamente, para quienes quieran, me la contesten vía chat. Si las medidas de precisión de pronóstico me dicen en promedio cuánto se desviaron mis pronósticos de los valores observados, ¿qué es lo que yo esperaría observar en estas medidas de precisión? ¿Valores lo más alto posibles o valores lo más bajito posibles?
Bueno, muy bien. Acabo de recibir una respuesta y me dicen lo más bajo posible. Bueno, vi una respuesta de Ah, perfecto. Pero la había entendido mal. Había valores menos altos posibles, o sea, los más bajitos. Y tienen toda la razón. Por supuesto, yo cuando pronostico, yo lo que espero es que mi pronóstico se ajuste lo máximo posible a la realidad. Les hago la siguiente pregunta. Y tiene que ver con esa informalidad que les he venido diciendo, que yo les digo, no, probablemente este es el mejor modelo, puede que este sea mejor, puede que sí, puede que no, ¿sí? Porque de alguna manera, como decimos aquí en Colombia, porque esas respuestas están folclóricas. Tiene que ver con esta pregunta que les voy a hacer a continuación. ¿Cuál debe ser, de acuerdo con lo que hemos visto, cuál debe ser el tamaño de la media móvil, en el caso que utilizáramos medias móviles para pronosticar, o cuál debe ser el valor de los parámetros de los modelos de suavizamiento para obtener el mejor modelo? Entonces, yo sé que una media móvil simple, una media móvil ponderada, consiste en sacar el promedio de 3 periodos, de 5, de 10, de 11, de 4. Pero, ¿cuál debería utilizar? Todas las alternativas que tengo, ¿cuál debería utilizar? Si voy a utilizar métodos de suavizamiento, si yo sé que los parámetros son valores entre 0 y 1, pues entre 0 y 1 pueden haber infinitos números, ¿no es cierto? Puede haber 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,11, 0,11, 25, 34. ¿Cuál de todos los parámetros utilizar? Entonces, como existen muchas alternativas, la respuesta es, cuando yo utilizo métodos de suavizamiento, ya sea medias móviles o suavizamiento exponencial, yo simplemente debería tomar como decisión qué medidas utilizar de acuerdo con el valor observado en las medidas de precisión de pronóstico. ¿Y cuál debería utilizar? Pues debería utilizar el modelo que me presente las menores medidas de precisión de pronóstico, los valores más bajitos. Bueno, con esa intervención, entonces, ahora sí me dirijo a Ibius, y en realidad vamos a ver lo fácil y lo cómodo que es trabajar con Ibius para pronosticar, para hacer suavizamientos rápidos, eficientes y muy baratos. ¿Por qué digo baratos? Porque muchas veces conseguir información es difícil. O muchas veces conseguir a alguien que manipule la información con métodos avanzados de pronóstico, pues implica algún tipo de inversión. Vale. Simplemente, entonces, voy a arrancar por todos. Vean que yo ahorita no tengo ningún criterio de selección. ¿Por qué utilizaría uno simple, uno doble o uno whole winters? ¿Y cuáles parámetros utilizaría aquí? ¿No? Simplemente voy a arrancar con un simple. Voy a utilizar aquí toda la muestra y le voy a poner OK. Bueno, muy rápido. ¿Qué me dice Ibius? Ibius me dice, bueno, usted está utilizando la serie del precio de Bolsa Nacional de Energía, ¿sí? Utilizó un método de suavizamiento exponencial. El valor del alfa, el parámetro estimado es de 0.5620. En realidad eso no me interesa. La suma de los residuos al cuadrado es esta. Digamos, en realidad esta tampoco me interesa. Y lo que sí me va a interesar por el momento es esto. Esto no es el pronóstico, pero simplemente me está diciendo que la raíz del error cuadrático medio es de 26.82. ¿Qué es ese valor? Bueno, lo que me está diciendo en promedio, a lo largo de la serie observada, la desviación de mis valores pronosticados versus a lo que estimé fue de 26 pesos. ¿Es bueno o es malo? Bueno, nos tocaría mirar en promedio. Podríamos mirar, por ejemplo, en promedio, cuál ha sido el valor. Digamos, vemos que el valor promedio del kilovatio de energía ha sido de 103 pesos. Entonces, probablemente, una desviación de 20 pesos, de 26 pesos, no necesariamente sea bajita. Vamos a ver si podemos tener un modelo que me pronostique mejor. Una pausa chiquita. Si ustedes observan, nosotros aquí hablamos de la raíz del error cuadrático medio. Y en realidad aquí estamos hablando de la raíz del error cuadrático medio. ¿Por qué hablar de la raíz en lugar del error cuadrático medio? Bueno,
La motivación está en que este error, si aquí tengo pesos, por decir algo, o dólares, hablemos de si aquí tengo dólares, y pronostico dólares, el error de pronóstico va a estar dado en dólares. Si el error de pronóstico que está en dólares lo elevo al cuadrado, pues ¿cuál va a ser mi unidad de medida? Dólares al cuadrado. Los dólares al cuadrado no significan nada. Entonces, con el fin de devolver este error de pronóstico a las medidas, a la unidad de medida original, pues le saco la raíz. Y ese es el motivo por el que normalmente ustedes encontrarán los paquetes estadísticos, como es en este caso en INUS 8, encontrarán es como medida la raíz del error cuadrático. Bueno, desviación de 26.75 pesos, o dólares, como quieran llamar. ¿Es bueno o es malo ese modelo? Bueno, no sé, para poder hablar de bueno, de malo, de gordo, de flaco, de alto, de bajo, pues yo tengo que tener algo con que comparar. Entonces le voy a poner aquí freeze. Al ponerle freeze, perdón, minimizo esto aquí un poco. Lo que voy a hacer es guardar este resultado y puedo proceder a utilizar otro modelo. Entonces voy aquí a Proc, Exponential Smoothing, Simple Exponential Smoothing, y ahora le voy a poner doble y le pongo OK. Muy bien, lo bota, le pongo freeze, lo llevo para acá. Y voy a hacer de manera, digamos, de manera consecutiva todos y los comparamos al final. Ahora voy a poner proceso, Exponential Smoothing, Hot Winters no estacional, congelo, ya me queda una tercera. Nuevamente, ¿sí? Hot Winters con estacionalidad aditiva, congelo. Y finalmente voy a utilizar aquí Hot Winters con estacionalidad multiplicativa y congelo. Muy bien. Les hago la siguiente pregunta, para que por favor me ayuden. De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el modelo que debería yo utilizar para pronosticar? Teniendo en cuenta pues que yo evalúo que un modelo será bueno para pronosticar en la medida que haya sido bueno para pronosticar en el pasado. Ah, que pues no necesariamente tiene que ser así. Bueno, pues me detengo, yo me defiendo, recordándoles cuáles son las características que tiene una serie para que pueda ser utilizada, pronosticada con métodos cuantitativos. Recuerden la tercera premisa, era que el pasado se replica en el futuro, mejor aún el futuro simplemente es un reflejo del pasado. Entonces es la justificación para pensar que un modelo que se ha ajustado bien en el pasado sea un modelo que va a pronosticar bien en el futuro. Entonces, ¿cuál de los 5 modelos es el mejor modelo para pronosticar en este caso la serie de tiempo, precio de la energía eléctrica? El modelo de suavizamiento exponencial simple, que se me hizo, perdón. Perdón, aquí voy a borrar este. Aquí veo que tuve un error porque lo repetí. Entonces simplemente le pongo aquí y voy a volver a hacer la simple. Listo. Congelemos. Entonces tengo ahora sí la simple, la doble, la Hot Winters no estacional, la Hot Winters con estacionalidad multiplicativa y la Hot Winters con estacionalidad aditiva. Entonces, muy bien. El mejor modelo es el Hot Winters que incorpora la estacionalidad de manera multiplicativa. Vemos que mientras, por ejemplo, un modelo de suavizamiento exponencial doble, tiene una desviación promedio de 28 pesos frente a los valores históricamente observados, el modelo Multitron que incorpora de manera multiplicativa la estacionalidad tiene una desviación de 24. Entonces, a la luz de esto, el modelo que debería utilizar yo es el modelo de Hot Winters multiplicativo estacional. Muy bien. Entonces ya sé que ese es mi mejor modelo. Me interesa pronosticar. ¿Cómo hago? Bueno, entonces, en IBIUS me pronostica siempre y cuando mi base de datos, voy a cerrar aquí, ya sabemos que el mejor modelo es el multiplicativo. Entonces voy a cerrar aquí estas tablas.
En IBIUS yo puedo pronosticar siempre y cuando mi base tenga espacios para pronosticar. Me explico. Vamos aquí, abrimos la hoja, simplemente, bueno, vuelvo aquí, le hago doble clic y miro que mi serie está desde enero del 2004 hasta enero del 2014. Probablemente, con toda seguridad, ni siquiera le quito el probablemente, no, con toda seguridad, si yo quiero pronosticar, a mí me interesa pronosticar valores fuera de la muestra, fuera de la serie. Entonces, para hacer eso, yo tengo que generar estos espacios y la forma como lo puedo hacer con IBIUS es viendo aquí a Quick, ¿sí? Perdón, a Proc, perdón, aquí, perdón, listo. Entonces voy aquí, hago clic en mi serie, voy a Proc y le pongo aquí redimensioname la serie de tiempo. Entonces le pongo resize. Mi serie es mensual. Si ustedes ven, está desde enero del 2004 hasta enero del 2014. Le voy a poner, por ejemplo, no sé, puedo ponerle cualquier cosa. Simplemente le voy a poner que sea hasta marzo del 2015, por ejemplo. Entonces 2015, 03. Le pongo OK. Entonces me dice envolverle redimensionar, va a hacer que se incorporen 14 observaciones. Entonces, lo tuve aquí desde el 2014, enero del 2014, hasta marzo del 2015. Generé 14 espacios para pronosticar. Claro, probablemente eso es muy grande. Normalmente, en la medida que las condiciones lo permitan, yo debería pronosticar solamente un paso adelante. Pues, si conocer el mañana es difícil, ¿cuánto más será tratar de conocer 14 meses después, 14 años después, ¿no es cierto? Pero digamos, para fines didácticos, hagamos algo. Tengo aquí mi serie. Nuevamente, tengo aquí, le voy a poner aquí el suavizamiento, el método de suavizamiento. En este caso sabíamos que el mejor era el multiplicativo. Le pongo OK. Recordemos que la serie generada con los pronósticos es PNSM, es la que predeterminadamente me saca IBIUS. Y yo puedo ver que a partir de enero, hasta aquí era mi serie, digamos, hasta aquí tenía la serie, y todo esto son literalmente pronósticos. Veamos las dos series de manera simultánea. Entonces, simplemente hagámoslo aquí, seleccionemos este y podemos con control, oprimimos control y hacemos clic en mi otra serie, le ponemos clic derecho, abrir como un grupo, y podemos observar la serie original y los pronósticos realizados. Recuerden la diferencia, teniendo en cuenta que mi serie está hasta enero del 2014, todos estos valores observados, estos valores estimados, me van a permitir hablar de un error de pronóstico. Con base en esos errores de pronósticos es que se calcula, cerremos esto aquí, se calcula esta raíz del error cuadrático medio, y en realidad, a partir de enero del 2014, es decir, a partir de acá, se convierten en pronósticos puros. Observen que los pronósticos, yo sobre un solo pronóstico no puedo constituir una medida de presión de pronóstico, porque la medida de presión de pronóstico solo está definida si existe un valor observado y un valor estimado. Aquí tengo el valor estimado, pero no tengo el observado. Entonces aquí tengo mis pronósticos, ¿cierto? Podría graficarlos. Les pongo aquí el View, Graph, digo grafique las líneas y le pongo OK. Y vean lo interesante este gráfico. En este caso, vemos que la línea azul es la que describe el comportamiento del precio en la bolsa de energía. Las rojas son las estimaciones. Veamos que en general, digamos, las líneas rojas trataron de seguir el comportamiento del azul, ¿sí? De alguna manera trataron de seguirlo. Y vean cómo el pronóstico incorpora estacionalidad. Si hubiéramos utilizado un método lineal,
seguramente la línea habría sido algo por aquí así, por donde estoy diciendo a la flecha, ¿sí? Y estaría desconociendo estos picos que la serie ha venido mostrando. Entonces vean aquí, este es un modelo de pronóstico donde se incorpora estacionalidad. La conclusión es, teníamos que es importante para mí saber que una serie es estacional o no es estacional, tiene tendencia o no tiene tendencia a la luz de la utilización de los métodos de suavizamiento. La respuesta es no. Y en realidad eso es algo muy bueno. Que yo cuando utilizo métodos de suavizamiento para pronosticar, yo no tengo que saber nada sobre la naturaleza de la serie para poder decidir, para poder obtener el mejor modelo, el modelo que mejor se ajusta para pronosticar. Entonces, vean, yo no sabía si tenía estacionalidad, no sabía si esa estacionalidad era de naturaleza aditiva o multiplicativa, simplemente utilicé, digamos, la herramienta, utilicé Ibius para que él decidiera cuál era el modelo que mejor se ajustaba. Bueno, así tengo, hay varias series, esas se las puedo enviar, tengo aquí varias series para que jueguen, entre comillas, y para que puedan practicar. Por supuesto, digamos, el escenario ideal es que ustedes trabajen con sus propias series y traten de hacer el ejercicio de pronóstico. Pueden pronosticar tantos periodos como quieran, pueden utilizar todos los modelos. Y bueno, eso es todo por nuestro evento de hoy, nuestro webcast de hoy. Si tienen alguna inquietud, por favor, manifiesten en este momento. Si las dudas surgen después de que acabemos este evento, pues háganmelo saber. Mi mail es el siguiente, lo pongo aquí en la pantalla. Entonces, quien les habló fue Julián Meléndez. Soy gerente de producto cuantitativo Software Shop y mi mail es el que aparece, julian.melendez@software-shop.com. Bueno, aquí Alan, bienvenido por estos lares. ¿Cómo podríamos repetir el cálculo de los valores pronosticados? Bueno, entonces, vamos aquí. Entonces, ¿cómo calculo los valores pronosticados en Ibius? Entonces, tengo mi serie. Entonces voy a ir aquí, voy a ir a Spreadsheet. Es más, lo voy a cerrar. Por ejemplo, yo abro mi serie original y veo que la serie original está hasta enero del 2014. La voy a volver a dejar como originalmente está. Entonces, voy a poner aquí, enero del 2014, voy aquí a Proc, redimensionar, lo voy a dejar aquí 2014 y mes 1. Ahí, aquí y me va a decir que voy a perder las observaciones, le digo sí. Entonces, esta era mi serie original. Cuando yo quiero pronosticar, vuelvo y repito, yo tengo que generar el espacio de pronóstico para Ibius. Si yo no genero en la base de datos el espacio para pronóstico, Ibius pues pronostica, pero no me va a visualizar los valores. Entonces la forma de permitirle mostrar los valores para pronóstico es generar los espacios. Entonces, en este caso, voy a generar el pronóstico del día de mañana, simplemente. Entonces voy a poner aquí, voy aquí, hago clic en mi serie, pongo redimensionar y voy a poner 2014 2. Es decir, si ustedes observan, me quedó un espacio generado y es el que voy a utilizar para pronosticar. 160.98, quiero saber cuál es el pronóstico mañana. Entonces voy aquí a Proc, suavizamiento exponencial simple. Ya sé, porque ya hice el ejercicio, que el mejor modelo, el que más se ajusta, es el Cold-Winters multiplicativo. Le pongo OK. Me genera, acuérdense que la serie, yo pude haberle cambiado otro nombre, pude haberle puesto otro nombre, pero el nombre que predeterminadamente me da Ibius es este. Les hago clic aquí, hago clic acá para visualizarla simultáneamente. Clic derecho, Open, abrir como grupo, y me muestra que el pronóstico para el mes siguiente, para febrero, en este caso para febrero de 2014, es de 195,30 centavos. 195.
podríamos ver el gráfico nuevamente con una actividad. Le ponemos OK. Y observemos, pues, que el pronóstico estaría quedando por este lado. Bueno, ¿hay alguna? Espero, Alan, haberte respondido satisfactoriamente la pregunta sobre cómo calcular los valores pronosticados. Si alguien tiene algún inquietud adicional, por favor, hágamelo saber. Bueno, esa es una buena pregunta, Richo. La voy a leer en voz alta para todos. Dice, ¿qué diferencia habría entre utilizar esta metodología y acudir a los modelos que incorporan estacionalidad como los GARCH y los ARCH? Bueno, en realidad la primera, digamos, y tal vez la más importante diferencia está en la complejidad de elaboración. Los métodos ARCH y los métodos GARCH son una especialización, digamos, llamamos así como una subdivisión de los modelos de la metodología de Box y Jenkins, de los modelos ARIMA. Quienes recordamos los modelos de la metodología Box y Jenkins, recordamos que no son modelos ad hoc, ¿sí? Bueno, como son normalmente los modelos de series de tiempo, pero requieren, digamos, de una intervención muy alta por parte del analista, ¿sí? Porque primero tengo que identificar elementos de estacionalidad en la serie, tengo que identificar los componentes, ¿sí? Tengo que identificar los componentes, los autorregresivos, los de media móvil, y en el caso de modelos de modelos de serie de tiempo que me incorporan la volatilidad, como son todos los modelos de la familia de GARCH, ¿sí? Pues requieren, vuelvo y digo, un trabajo bastante intenso por parte del analista. Entonces, para fines prácticos, la diferencia está en la utilización. Si tú observas, Richard, cuando hacemos métodos de suavizamiento exponencial, es un método bastante expedito, bastante simple de hacer. Simplemente hacer un clic y IDU se encarga de todo, perdón. IDU se encarga de todo. Si ustedes observan, INEOS no hace modelos, no tiene modelos automáticos de ARIMA, como algunos, digamos, como algunos programas he visto que hacen, y eso es una buena cosa. Siempre, o más bien, nunca se confíen en los modelos que algún programa le pueda mostrar, en los modelos ARCH, GARCH o modelos ARIMA que haga de manera automática. Siempre utilicen el criterio para revisarlo porque existe una altísima probabilidad de que conceptualmente se estén haciendo mal. Pero digamos que esa es otra discusión. Ahora bien, si me extiendo un poquito y te digo, ¿qué debería utilizar yo para pronosticar? Si un método de suavizamiento, un método sencillo como es un método de suavizamiento, o un método más elaborado como son los métodos que incorporan volatilidad, pues la respuesta estaría en cuál es el mejor modelo. Finalmente, a la hora de pronosticar, esa debe ser mi criterio de decisión. ¿Cuál es el mejor modelo? Y recuerden que el mejor modelo, yo puedo hablar de mejor modelo a la luz de cómo ha pronosticado en el pasado. Hay un principio que uno tiene cuando hace modelación de series de tiempo, y es la de ser parsimonioso. Uno debería preferir siempre la parsimonia a la complejidad. Un modelo, por ser sencillo, no significa que sea un mal modelo. O un modelo, por el contrario, un modelo complejo no significa que hacer el modelo que mejor me sirve para pronosticar. Por supuesto, los modelos de series de tiempo, entre más complejos, pues se espera que lleguen a pronosticar mejor, pero es algo que yo tengo que verificar. Una forma, por ejemplo, de verificar si yo utilizar un GARCH, si lo sé hacer, ¿sí? O un método de suavizamiento, sería mirar cuál es el mejor modelo, cuál es el que mejor me ha pronosticado, y de esa manera, pues mirar qué es lo que yo esperaría, o quién es el que yo esperaría que me pronostiquen mejor en el futuro. No sé, Richard, si te contesté la pregunta o hay algo que de pronto quedó ahí volando. Bueno, ¿alguien más tiene inquietudes? Bueno, les pongo aquí mi mail.
Si las dudas no surgen ahorita, pues en el momento que surjan, no hay problema. Nuevamente, quien quiera, digamos, quienes deseen tener la presentación, algunos archivos, pues el archivo que trabajé y otros archivos de ejemplo que tengo, háganmelo saber haciéndome llegar un email, mandándome una nota a mi correo y yo con mucho gusto pues sobre ese email les devuelvo la presentación. Aquí me hacen una pregunta que trasciende un poco a lo que vimos en estos métodos de suavizamiento, es sobre el concepto de estacionariedad. La estacionariedad, en palabras sencillas, lo que indica es estabilidad. Y esa es una condición que debe cumplirse cuando utilizo métodos de la metodología Box-Jenkins. Yo debo garantizar estacionariedad, ¿no?, para poder pues tener un buen modelo, un buen modelo de pronóstico. En principio, cuando veíamos acá nuestros modelos, nosotros no verificamos si el modelo es estacionario o no es estacionario. No hacemos una prueba de raíz unitaria para validar la estacionalidad del modelo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alternativas que nos permiten modelar series de tiempo no estacionarias. Me voy a volver aquí un poquito como para contextualizar un poco esa respuesta. Aquí. Si nosotros estuviéramos trabajando únicamente modelos de suavizamiento exponencial simple, sería importante verificar la estacionariedad de la serie, porque el suavizamiento exponencial lo exige. En la medida que utilice suavizamientos exponenciales simples con series que tengan no estacionarias, por ejemplo, que tengan tendencia o que tengan una volatilidad no constante, pues lo que me van a generar son malos pronósticos. Vean que cuando nosotros hacemos la modelación en Nibius, vean que, por ejemplo, en esta serie, a ver aquí, esta serie, que claramente es una serie no estacionaria, ni en tendencia, ni en volatilidad, ¿no?, fue una serie que no fue modelada, o mejor aún, que el mejor modelo no fue obtenido a través de un modelo simple, ¿no?, sino de un modelo que me incorpora el concepto de tendencia y estacionalidad. Entonces la respuesta concreta una vez más, cuando yo hago métodos de suavizamiento no es necesario hacer pruebas de raíz unitaria para validar estacionalidad, porque yo tengo modelos que me permiten incorporar esas no estacionalidades y obtener buenos pronósticos. Bueno, encantado. Este espacio es de ustedes, estos espacios son de ustedes. El mejor evento que uno puede tener es cuando realmente esto sirve para generar inquietudes y de alguna manera sobre todo pues para generar solución a algunas dudas. Entonces, por supuesto, en la medida que ustedes tengan dudas sobre el tema que tratamos en el evento, me escriben al correo y pues yo en la mayor prontitud pues les estaré devolviendo la respuesta. Entonces, gracias por participar. Vuelvo y digo, este evento es para ustedes, entonces siempre siéntanse en la libertad de preguntar todo lo que ustedes consideren para afianzar los conocimientos en los temas que revisamos, afianzar los conocimientos en el manejo del software. Y, bueno, si no es más por el momento, bueno, claro, por supuesto, quien me envíe un correo, quien me envíe una nota a mi correo, sobre ese correo les estaré entregando el material. Y bueno, pues no siendo más, les deseo un feliz resto de día, les deseo un feliz fin de semana y hasta una próxima oportunidad.